Bien, vamos a ver esta versión del Ave María, una versión facilitada para que la puedan tocar en sus reuniones, en un casamiento, porque no, yo lo he hecho, así que los invito a que lo aprendan. Esta es una versión facilitada, es una versión fácil, se puede complejizar, pero vamos a ir viendo poquito a poquito esto en el tono de Do mayor. Y acá en los bajos de acompañamiento yo utilizaba Do mayor, Sol séptima, Re menor, Re séptima, La menor, Mi séptima, Si séptima. También aquí debajo de Do, el tono de Fa mayor y Fa menor. ¿Sí? Muchos tonos que los iba tocando de esta manera, justamente tocando bajo fundamental y acorde al mismo tiempo, ¿sí? Bien, empezaremos viendo la mano derecha que hará esto en un primer momento. Do, Si, Do, Mi, Re y Do. ¿Qué será eso? Luego haremos Re, Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do. O sea, veamos este pequeño fragmento con el bajo porque cambia mucho de tonalidades. Primero, Do mayor, La menor, Sol séptima, La menor, Re menor, Sol séptima y Do mayor. Sigamos con la mano derecha. Dos veces Mi, Re, Do, Si, La, Mi, Fa sostenido, Mi y Re sostenido. Entonces, ¿sí? Será eso. Luego haremos Si, Re, Do, Si, Re, Mi, Fa, Re, Si y la nota Do. Entonces, será eso. Y acá esta partecita que acabamos de explicar la tocaremos en La menor, Si séptima, Mi séptima y La menor. ¿Sí? Yo ahí utilicé ritmo de negras, ¿sí? Pero cuando lo tocaba hoy lo tocaba con ritmo de blancas. Eso lo van viendo, yo hice la primera parte con blancas y la segunda parte con el ritmo ahí en negras, pero cada uno lo va viendo a su criterio. Después vamos a hacer esto. En la mano derecha, Mi y la nota Re dos veces, Si, La, Do sostenido, Mi, Sol, Mi, Do sostenido, Re, y nos quedará esa frase. Por último cerraremos con La, Si, Do, Si, La y Sol. Bien, y este tramo con los bajos será en Sol séptima, La séptima, Re séptima y Sol séptima. Continuemos con la mano derecha. Haremos Sol, Re,
dos veces la nota re, do sostenido, re, mi y do. O sea, esta frase será eso. Y ahora la frase siguiente, do, re, la nota re dos veces, do sostenido, re, fa, mi, re y la nota do. O sea, será eso, ¿sí? Los bajos en estas dos frases será en sol séptima y do mayor. Sol séptima y la menor. Bien, sigamos con dos frases más. Do, re, re nuevamente, la nota mi tres veces, re, mi, sol y fa. O sea, nos quedará eso. Y la frase siguiente, la, mi, dos veces re, do, si, do, mi bemol, re, do y re. Nos quedará de esa manera entonces esta otra frase. Y aquí en los bajos entonces haremos sol séptima, mi séptima, la menor, re séptima y sol séptima. Bien, acá volveremos a hacer la primera frase de toda la canción. ¿Sí? Terminamos en do mayor en el bajo, do en la mano derecha, pero con este do vamos a hacer el siguiente arpegio. La nota do que mencionamos anteriormente, sol, do, mi, do, sol. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero sin la nota do, o sea, sol, do, mi, do, sol. Voy a pasar a esta parte de acá y haré do, mi, sol, mi y do. Pasaré a esta parte y haremos mi, sol, si bemol, sol, mi. Ahora haremos este arpegio, un arpegio de fa mayor, do, fa, la, fa, do. Cambiaré la nota do por un si y el la por un la bemol y me quedaré con la nota fa para hacer si, fa, la bemol, fa y si. Y ya llegando al final de estos arpegios vamos a hacer do, mi, sol, mi, do, traslado la mano y hago sol, do, mi, do, sol y cerraremos en esta nota do. ¿Sí? Habitualmente esta canción se repite dos veces, por lo tanto en vez de quedar en esta nota do, lo que se hace después de este último arpegio es volver a enganchar desde el inicio, enganchar toda la canción nuevamente, ¿sí? Esa es la forma de la canción. Entonces, estos arpegios nos quedarán así. Ahora, con el bajo, acá nos acompañaremos en do mayor,
opcionalmente 2/7 en esta parte, Fa mayor, Fa menor, Do mayor, y nos quedamos en ese último acorde de Do mayor. Y así entonces nos queda completa toda la canción. Espero que lo hayan disfrutado de esta simplificación del tema del Ave María para el acordeón, para que lo puedan tocar en las ceremonias de sus seres queridos y puedan acompañar ese momento tan especial. Como siempre, pueden seguirnos en las otras redes sociales, consultarnos por partituras como esta, clases sobre este tipo de músicas, otras músicas, mandarnos su saludo y como siempre también les pedimos que nos dejen abajo su sugerencia, qué otros temas podemos hacer, qué otros videos podemos hacer, y también pueden suscribirse a este canal, dejarnos un like para tener todo el contenido siempre a mano de lo que vamos subiendo semana a semana. Espero que lo disfruten y lo puedan tocar muy prontito. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.